o sea, a ver, producción, es que, a ver, yo trabajé en esta planta, yo monté la planta de colchones Canon, ¿Ya? y lo que yo hice fue montar la planta para producción, pero Listo, también todo el listo. tema de Entonces, haz referencia a aquello en el título. Ya, correcto. Ahí, efectivamente, en esta parte, en el título, podrías omitir el verbo. No así en el objetivo general. El objetivo general, ya. Tiene que partir con un verbo, con una acción. Ahí es realizar el estudio de prefactibilidad técnica económica, pum, pum, pum. Claro. ¿Vamos? Correcto. Sí, estoy anotando yo acá. En mi computador está medio... Ya, igual te voy a mandar la grabación después. Ya, por favor, ya. Que ahora estoy grabando. Y supongo que estoy grabando en el equipo, si no deberíamos tener problema. Ya. Entonces, estudio de prefactibilidad técnica de Claro, una y planta... aquí tendrías que cambiarlo también. En el resumen, como objetivo general, ¿ya? Claro, realizar una evaluación, un estudio de prefactibilidad técnico-económica para la implementación de una planta productora y comercializadora de cama y colchones en Chile. Claro, ya, ¿Me correcto. entiendes o no? Correcto, sí, correcto. Ya te estáis jugando que el proyecto se implementa Correcto, claro, en el párrafo 2. claro. Correcto, la implementación, claro. ¿Ah? Aquí podéis dejar la evaluación. Está bien, eso es genérico. Voy a borrar todo para que no me maree. Sí, sí, yo estoy anotando. Ya, supongamos que eso está medianamente bien. Ya. Esto tenéis que cambiarlo, el objetivo general. Claro. Que ahí es realizar un estudio de prefactibilidad técnico-económico. Tiene que ser Correcto. casi no idéntico, porque aquí debes partir con un verbo, con una acción. Correcto. Pero tiene que ser muy similar al título del proyecto, al título de la propuesta. Ya. Sí. Ahí, en el título, te reitero, puedes omitir el verbo. Correcto, sí, lo tengo Pero claro, aquí sí. tiene que ir el verbo porque Tiene que ir el verbo. denota acción. Correcto. El objetivo, correcto. Sí. Tiene que ir la acción, ya. Claro. Ahí lo que yo hice después en los objetivos, digamos, específicos, fue hacer más o menos los pasos que yo haría para el estudio. Y después lo utilicé abajo en lo que es la metodología. Entonces, por eso ahí Daniel o Calves Daniel, me parece que pone Daniel. claro, me pone un comentario de que tiene algo que ver ahí con respecto a la metodología, porque yo lo amarré con la metodología más adelante. Tiene que haber un correlato. Ya. Tiene que haber un correlato, pero quizás partir con otro verbo. Claro. Porque a pesar de todo, tú vas a competir en un cierto mercado, independiente que parece que el foco va a estar en la parte operativa productiva. Correcto, claro. De la Pero tesis, foco de la tesis. debieras partir, por ejemplo, porque igual vaya a tener, sí, va a tener que estimar una demanda. Claro, correcto, claro. Por lo tanto, quizás te recomendaría que en los objetivos específicos describieras ese hecho. Me explico. Tú vas a realizar una diagnosis del sector camas, colchones, no sé cómo llamarle ese rubro. Claro, con más que nada retail o el sector colchonero, Ya, se habla algo del así. colchonero. Entonces, Claro. describir el sector colchonero, describir el estado del arte. Ahí mismo hablas eventualmente de la empresa para la cual tú realizas esto. Claro, ya. Ahora, con respecto a eso, lo que pasa es que yo no estoy trabajando actualmente en la empresa, entonces ¿Ya? yo hablé con la gerenta comercial y ella me ¿Ya? dijo que no tenía problema en que yo
pusiera el nombre de la empresa o qué sé yo, pero ¿Ya? no he hablado con los dueños, yo ya no trabajo ahí. ¿Ya? Entonces, yo pensaba hacer esta tesis en genérico, digamos, no No hay problema, poniendo, claro, no no hay poniendo el nombre del... problema. Entonces analiza el sector. Claro, correcto. Claro. Y ahí le tenéis que meter todo lo que conocemos de, que seguramente lo has trabajado, un análisis PESTEL, PESTA, PESTAL, como lo quieras llamar. Ya, sí, Yo agregaría un objetivo que es realizar un estudio de mercado. Está vinculado con lo anterior, pero el estudio de mercado te va a poder permitir determinar la demanda que tú claro, enfrentarías, porque obviamente esa demanda te va a limitar lo que dice a continuación, que es claro. realizar el análisis del proceso o el estudio técnico de la fabricación y producción de colchones y camas y toda esa vaina. Claro. Ahora, la empresa que yo estoy haciendo, digamos, que yo me voy a centrar, que no, en el fondo no, es Canon la empresa, pero no voy a decir el nombre. Entonces, ellos tienen 50, 40 y algo tiendas de Arica a Punta Arenas, en todos los malls. Eh, También tienen centros de distribución, digamos, y tienen en lo que yo describo más adelante, en la descripción actual de la tesis, digamos, bueno, el siguiente punto que aparece ahí, yo describo de alguna forma de que la empresa tiene una serie de recursos que les facilitaría a ellos implementar este proyecto. ¿Ya? Entonces, con respecto al tema de determinar la demanda, no sé si en este caso, para la evaluación, sería tan necesario estimar la demanda, porque como ellos tienen canales de distribución, canales de venta, tiene contacto directo con Falabella, Ripley, París, entonces es más que nada, bueno, el dueño fijó un número, dijo 200 colchones diarios, que quería una planta productora de 200 colchones diarios. ¿Ya? Entonces, yo entiendo lo que usted me dice, como estimar la demanda, pero de esa forma el dueño tiene como ya sabido que él los va a vender, porque él tiene relación directa con todo eso retail, entonces él dice yo haga 200 o 300 colchones diarios, los voy a vender igual. Pero en algún minuto eso tiene que quedar trasvasado en ese estudio de mercado. De mercado. Ya. Es decir, sin mencionar que es Canon, tú en el fondo, de alguna manera, tienes que dejar ver o hacer ver que hay una empresa, entre comillas, mandante de por medio Claro, claro, ya. y que va a operar a plena capacidad y requiere en algún minuto, en conversaciones con ejecutivos de la empresa, se ha determinado que se quieren producir 200, 300, 500, 1000, no tengo idea. Correcto, claro, claro. Igual hay un análisis de por medio, porque, por ejemplo, tienen 50 tiendas y ellos venden colchones, pero ellos los mandan a fabricar a un tercero. Entonces, ya hay 600 colchones mensuales venden. Les maquilan. Correcto, Maquila, No justamente. es que ellos produzcan los colchones, los conozco, No, ¿ah? no, no, ellos inicialmente hacían Maquila, pero ahora en este minuto yo monté la planta el año 2020. Ya, perfecto. Claro. Bueno, Así es que, entonces yo decía, como tomando ese parámetro de 600 colchones, además lo que hay unos negocios de por medio que hicieron con Falabella específicamente hoy sí, día, sí, ellos actualmente están produciendo 120 colchones diarios, ya, porque Falabella le compra una cantidad y además ellos venden otra cantidad a través de sus canales propios. propio. No, está bien. Ya, pero igual vas a tener que hacer, yo creo, y me parece razonable, el estudio mercado. Y ahí va a tener que analizar el sector industrial, y ahí Claro, le meten las fuerzas de Porter, tiene que determinar la competitividad del sector, y puede caer eso en un análisis FODA. ¿Cuáles son claro, las ventajas? ¿Cuáles son las oportunidades, las fortalezas, debilidades, etcétera, de la empresa ya, en cuestión? Eso ya es correcto. interno. Porter Internos, es sí, el sector industrial de los colchones y las camas. correcto. Genérico, no es de la empresa. FODA es de la empresa. Fue de la empresa, correcto, Y el sí, PESTEL es genérico para determinar el marco o el entorno económico, político, social, tecnológico, etcétera. correcto. Entonces yo te sugeriría aquí cambiar los objetivos. Ya, El primero tiene que ver con análisis genérico.
¿En qué sector industrial te vas a mover? Pero en claro, términos genéricos, quiénes lo componen, sin entrar en detalle. Lo genérico. Después en Porter, por ejemplo, ahí tú vas a analizar, bueno, colchones Celta, colchones SIG, cuáles son tus competidores directos, no sé. Es que claro. ellos producen también, no tengo idea. ¿Me Sí, entiendes o no? Rosen, sí, claro, correcto. Entonces, lo primero es lo genérico, porque efectivamente si uno ve aquí el cuarto objetivo, realizar un análisis económico, eso dilo tal cual, realizar la factibilidad, la prefactibilidad técnica y económica de la empresa, punto, Claro. o del Ya. proyecto, como queráis. Y un Ese quinto objetivo está. objetivo podría ser Ya. realizar un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si con la dotación técnica existente, bueno, tú podés producir 100, 150, 200 colchones, no tengo idea? Claro, Y ahí claro, empezáis a jugar con los números. claro. Ya. Determinar la infraestructura necesaria, yo lo pondría, si te vas a lo clásico, tienes acceso a bibliografía, por ejemplo, al ZAPAG. Sí, correcto, sí. Ya, entonces, fíjate en la metodología, el estudio técnico, estudio legal, estudio organizacional, porque hay que tener que determinar la cantidad de personas, los operarios, la gerencia operativa o operacional, gerente Claro, de correcto. operaciones, no sé. Va a tener que pasar por todos esos pasos. Quizás donde menos debas dedicar tiempo a la parte legal, porque se trata de una empresa mandante que ya está constituida, ya existe. Correcto, ¿Me entiendes correcto, o claro. no? Sí, correcto, sí. Sí. Guíate por la metodología de evaluación de proyectos de ZAPAG. Ya, ya. Sí De lo tengo. cualquiera de los textos, ve los formulación y evaluación de proyectos. Yo debo tener alguno en digital, te lo puedo mandar como texto. Ya, ya. Y que los objetivos específicos no sean más que 4 o 5, pero no más. No más, ya. Pero lo genérico, análisis del sector industrial, genérico, sin entrar en Genérico, detalle, sí. porque eso después lo vaya a ver en Porter. Cuando ya entré a un segundo objetivo que podría ser realizar un estudio de mercado. Y ahí en el estudio de mercado voy a meter todo lo otro. Porter, FODA, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal, etc. Claro, ya. Después realizar el estudio de prefactibilidad técnico-económica para la implementación del proyecto y análisis de sensibilidad. Claro, Y ahí ya. vaya a empezar a jugar con las cifras. Ya. A todo esto es, si te fijáis, es ahondar en esto el análisis del sector industrial. Sí, correcto, sí. Es Sí. analizar en eso. Perdón, ahondar en eso. Montar en eso, sí. Que está muy vinculado a estos puntos que estáis viendo aquí. Al propósito, a la descripción de la situación actual. Que eso es lo que yo te digo, que ahondes, Y ahonda un poco más, lo ya. agrandes un poquito. Y Mm. sí, en términos de la metodología o bueno, eso déjame verlo aquí más bajito, espérate. Ya. Y aquí en la metodología, lo que tú tienes que hacer es vincular los análisis y estudios que tú vas a hacer con los objetivos específicos, Ya, de correcto, manera tal que el logro de ellos te permita la consecución del objetivo general. correcto. Ya. ¿Entiendes o no? Claro, Que es sí. realizar la factibilidad técnica económica. Económica, sí. Que es el final. Claro. Y aquí sí tienes que, tal cual lo estás haciendo, hay que verbalizar un poco más. El objetivo tiene que ser concreto, corto y medible. Es decir, que Ya, se pueda verificar que lo hiciste. Realizar un estudio de mercado, lo hice. Realizar la evaluación técnica económica, la hice. Aquí está el MAL, la TIR, el periodo de recuperación del capital, todo lo que sabes. claro, ¿Entiendes o no? Aquí ya es más modo coloquial o en términos de prosa. Aquí es claro, verso, en claro, términos de correcto. la metodología. Pero sin Mm. olvidar nunca que la metodología tiene que estar en perfecto correlato con los objetivos específicos Específico, y que correcto. te permitan, obviamente, por decante, Cumplir la el objetivo consecución general. del objetivo general. Correcto, claro. Ya. Está bien la estructura más o menos porque puse objetivo,
y abajo puse el método, las actividades, no sé No se si eso. acostumbra, no se Ya, acostumbra a colocar el objetivo. claro, Pero bueno, claro. en la medida que esto sea coherente con la reformulación del objetivo que vas a poner arriba, no hay problema. No hay problema, ya, ya. Más que nada era como para darle la estructura lógica, digamos. Porque Que si sea te más fácil. fijáis, todo esto, por ejemplo, aquí, todo esto tiene que ver con la parte técnica. Claro, claro. No sé si estáis viendo lo mismo que yo, método 1, perdón, Sí, estáis viendo la misma página, ¿no? Del Word. sí, la misma página, sí. Ya, esto es todo el estudio técnico, Eso es como el estudio técnico. Si yo me centré más que nada en el técnico y estudio. organizacional. Y el último que veo aquí ya tiene que ver con la determinación o el realizar el estudio de prefactibilidad Claro, y el análisis de sensibilidad, que sería el último de los objetivos específicos. claro, claro. El análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que más que nada se vería en ese? Lo que pasa es que ahí cuando tú llegaste a evaluar y calculaste el VAN, Ujú. ¿me sigue? Sí, sí, Bueno, lo hiciste en un escenario cualquiera, que el colchón lo vaya a vender a 50 pesos, que la cama la vaya a vender a 70 pesos, pero resulta que ¿qué pasa si cambian un tanto las condiciones de mercado, si los precios caen? claro. ¿Me entiende? Ah, Entonces usted vuelve a evaluar y dice, claro, bueno, por ejemplo, el precio de la cama podría caer hasta 43 pesos y el proyecto sigue siendo bueno. ¿Me claro, entiende o no? claro, correcto. Después tú estimaste un costo de operarios. Voy a Ujú. decir quizá una estupidez y les voy a pagar el sueldo mínimo. Pero resulta que si gana Boric, el sueldo mínimo va a ser 500 lucas en vez de Claro, 326. Entonces, ¿cómo te impacta eso en los flujos y en el cálculo del banco? claro, Empezáis a jugar con algunas poquitas variables. ¿Cuál es la más relevante? El costo, no sea, yo no conozco el claro, proceso productivo de los colchones, el costo de la materia prima, el valor de las remuneraciones, el precio de venta de la cama y los colchones, etcétera. Jugáis con claro, algunas variables y determináis distintos escenarios para claro. llegar a la Eso, conclusión. claro. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya. Alcance y limitaciones, eso ni lo mire. Ya, quiero ir a esto último. Antes de entrar al capítulo 3, Ya, te fijáis, aquí falta lo que es el estudio de mercado. sí, Independiente de que la empresa mandante te diga voy a vender 200, tiene que haber un análisis del sector industrial. ya. Para efectos también de la tesis y todo, claro. Y yo le agregaría todo esto, el capítulo 3 y 4, quizás yo los juntaría, Ya, incluso el 2 podría meterlo ahí, dentro de un gran capítulo que sea el estudio técnico, organizacional y legal. claro. Ya. Ahí efectivamente los podéis llegar a separar, si ahí ya no es tanto el problema. El tema, claro, claro. Partir con la parte técnica, la parte organizacional, porque vaya a requerir gente, Correcto, y claro. la parte legal, cuál va a ser la forma en la cual va a existir legalmente la empresa. Que eso debiera demorarte nada, porque una empresa que existe ya tiene una razón social, tiene un RUT, Correcto, tiene una constitución. claro, claro. Pero igual lo tendrías que mencionar, Ya. quizás sin decir el nombre, pero existe y es una sociedad por acciones, una sociedad de Limitada, responsabilidad limitada, no tengo idea cómo limitada, está, no tengo idea claro. qué tipo de No, es sociedad. limitada, es limitada, Ya, limitada. bueno, eso tendríais que describirlo sucintamente. Escribirlo ahí, ¿Y cuáles claro, son las características que rigen a las sociedades limitadas? Chao. claro. Ya. Pero yo, entonces, antes de lo que es entrar al proceso productivo propiamente tal, ¿sí? Antes del capítulo 2 que tienes aquí, yo agregaría un capítulo que es marco teórico. Ya. Ah, ok. Y en ese marco teórico describir los instrumentos que tú vas a ocupar. Ya. Describir Describir.
qué es lo que es el análisis PEST, qué es lo que es el análisis de Porter, qué es lo que es FODA, por ejemplo, ¿me entiendes? Sí, ¿En qué sí, consiste la evaluación de proyectos? ¿Qué es lo que significa el BAN? ¿Qué es lo que significa la TIR? ¿Qué es lo que es un análisis de sensibilidad? Ojo, sí. yo te puedo mandar de otra tesis un marco teórico que es bastante aclaratorio, no es para que lo copies igual, para que tomen la idea La idea, correcto. de cómo hacer ese marco teórico. Deben ser 7, 8, 10 páginas a lo más, no es más. Ya, Y eso es copiar cuestiones teóricas con la respectiva fuente. Y voy a ocupar correcto. el análisis de Porter, que significa el análisis de las 5 fuerzas competitivas, y cómo se hace, y qué se analiza, proveedores, competidores, poder de negociación de los clientes, y un breve descriptor de cada uno de ellos. De ellos. Ya, Para correcto. que le dé Sí, sustento, perdón, para que le dé uso sustento teórico a todo lo que vaya a hacer. al documento, claro, correcto. ¿Me entiende o no? Sí, clarito, clarito, Ojo, profe. nada Estoy de anotando. complejo, ¿ah? Ya, ya, no, ya. Entonces, por ahora yo solicitaría, Oscar, que eché una reformulada al texto. Cuando lo tengáis, ojalá relativamente a la brevedad, según lo que estamos conversando, nos Sí, juntamos y lo mandamos para la aprobación. eso, ya. Yo hoy día mismo me pongo a trabajar con esto. Yo creo que entre hoy día y mañana tal vez lo tengo. Lo más Ojo, rápido. yo lo único que hago es tratar de colaborarte si es que sé, pero el Claro. que tiene que hacer la pega, Sí, pues soy yo, claro. ya, lo tiene claro. Clarito, sí, Ya, claro, ya, claro. ya, ya. No sé, más que nada es una guía, por eso el profesor guía me va guiando y me va diciendo más o menos cómo tengo que ir a hacer el tema, pues me va Nada más, guiando de alguna forma, pero la pega lo tengo que hacer yo, pues claro, nada más. correcto, claro, ¿Estamos? claro. Estamos, profesor, estamos ¿Alguna claritos. otra inquietud? Cosa, yo corto y trato de buscar lo que te ofrecí para mandar. Ya pues, ya, profe, si la grabación, si la tiene, sería bueno de Bien. esto, por si acaso para yo ir Ese no hay escribiendo. problema. No hay problema. Ya. Y lo otro, bueno, yo creo que a ver, yo lo que anoté acá, más que nada, el cambio de los objetivos, o sea, no, yo creo que estoy bien. Yo creo que Ahora, si me decís que todo esto ya lo hiciste, en la parte técnica te deberéis demorar una cagada de tiempo. sí. No, la parte técnica yo lo tengo porque yo, de hecho, bueno, en lo que escribí acá, yo puse que una de las metodologías para conocer el proceso era realizar la visita a una empresa. Y yo fui a Perú y cuando implementé la empresa en Canon, fui a Perú a Colchones Dreamer, ¿ya? Y estuve 2 semanas ahí, tengo video, grabación, entonces, de alguna forma, digamos, tengo todo eso y lo escribí, pues escribí un informe para la empresa, entonces, Perfecto. tengo eso ya listo también. Listo. Mejor Tengo, todavía. tengo, por ejemplo, todas las máquinas que se usan, tengo la cantidad de personas, los sueldos que se les pagan a las personas, tengo el costo de las máquinas, tengo las depreciaciones que más o menos se cobran en la empresa como para hacer el flujo. Tengo Ya toda esa está. información. Ya está. Así, así que con eso ya, y de hecho yo ahora estaba haciendo el flujo de caja para adelantar, estoy tratando de ir Está bien. haciendo el flujo de caja. Ahora, recuerda que primero hay que hacer un avance después. Claro, En ese ya, avance, yo trataría de llegar hasta el estudio mercado, que ya, debieran ser con la teoría y toda esta cuestión, y el análisis introductorio del sector industrial y el análisis PEST, que te da el macroentorno claro, externo. Yo con eso, que debieran ser 40, 50 páginas, no sé, haría el avance. ya, Y la parte técnica y económica, para allá, para la tesis. para la tesis final. ¿Y por qué? Porque uno lo que más cuestiona muchas veces en la evaluación es, bueno, ¿cómo estimaste la demanda? Claro, correcto. Pero si aquí hay una empresa mandante que te pide diseñar una fábrica para 200 colchones, para 500 colchones, para 7000 colchones, listo, ahí ya hay un dato. Hay que tratar Claro, de argumentarlo y justificarlo, punto. correcto. Eso es lo que lo comentaba yo, claro. Yo lo argumentaría de esa forma porque ellos ya tienen una venta y tienen negocios con Falabella que le solicitan a Canon una cantidad mensual de envío. Pero está bien, pero igual vais a tener que adjuntar la data, cosa que uno diga, mirando estos datos es cierto, está bien, eso es lo que supuestamente van a vender. Ya. Claro, claro, ¿Me como entiendes? argumentarlo de esa forma. Correcto, sí, 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 sí. Ya. ¿Alguna otra inquietud, Oscar? No, estamos súper bien, profe, súper bien. Con Bueno, esto yo pongo a trabajar. ya le mando lo que tenga. Ya pues, muchas Ya gracias, profesor.
Chau. Estamos viendo. Saludos. Chao, chao.